¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando una lengua muere? El filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla decía que cuando un lenguaje deja de existir, la humanidad se empobrece. Pierde conocimiento porque todo lo relacionado a esa cultura muere con ella, desde sus concepciones sobre el origen del universo hasta la sabiduría para curar enfermedades. Se estima que antes de la colonia en América Latina se hablaban unas 2000 lenguas nativas en diversas civilizaciones a lo largo del continente. De ellas, según el Banco Mundial, quedan solamente unas 560. Brasil con 274, México con 68 o Colombia con 65 son de los países con más diversidad actualmente. La implantación del español y del portugués durante la colonia y el desaliento del uso de los lenguajes nativos o directamente su prohibición durante siglos estuvieron entre las principales causas de la desaparición de muchos de estos. A pesar de ello, aún hay una rica diversidad lingüística en la región y varias lenguas perduran, y aún más, varias son habladas por millones de personas. En este video te contamos sobre 5 lenguas originarias que han sobrevivido a través de los siglos. El quechua, conocido como la lengua de los incas, nació en los Andes peruanos y se extendió de la mano de este imperio por Sudamérica durante el siglo XV. Y también lo hizo posteriormente, durante la colonia, ya que los misioneros católicos tradujeron textos religiosos al quechua para predicar el cristianismo. Es hoy en día una de las lenguas originarias más habladas en América Latina, con entre 10 a 12 millones de hablantes, principalmente en Perú y Bolivia, pero también en Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina. ¿Y sabían que muchas palabras que hoy usamos en el español como cancha, caucho o poncho provienen del quechua? El aymara es otra lengua milenaria. Sus hablantes son el pueblo aymara, originario del altiplano andino, especialmente de la zona que rodea al lago Titicaca, fronterizo entre Perú y Bolivia. Se estima que tiene unos 2 millones de hablantes, principalmente en Bolivia, Perú y Chile. El guaraní es una lengua oficial en Paraguay y no solo es la lengua materna de millones de personas, también es la más hablada en este país. Se estima que el guaraní tiene entre 10 y 12 millones de hablantes, principalmente en Paraguay, pero además se habla en otros países como Argentina, Brasil y Bolivia. ¿Son grupos chichimecas, tal vez? El náhuatl es la lengua nativa más hablada en México. Se estima que entre 1,6 y 3 millones de personas la utilizan. Como curiosidad, del náhuatl provienen palabras como chicle, aguacate o tiza, inicialmente tizat, que significaba tierra blanca. El maya peninsular o yucateco es la segunda lengua originaria más hablada en México. Tiene unos 800.000 hablantes, principalmente en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pero también se habla esta lengua en el vecino Belice. Como su nombre lo indica, proviene de las lenguas mayas, cuyos primeros vestigios datan de más de 5.000 años de antigüedad. Y de estas lenguas nos quedan hoy día palabras como chamaco o patatús, cuyo significado inicialmente era muerte fingida. La supervivencia de estas lenguas se debe en gran parte a la resistencia de muchos pueblos originarios a la pérdida de su identidad cultural a lo largo de las generaciones. En la actualidad, que sean reconocidas como lengua oficial, es decir, que se utiliza en todas las esferas del Estado como la escuela, los medios de comunicación o la justicia, es determinante para su conservación. Pero solamente algunas lenguas como el guaraní en Paraguay o el quechua en Perú, Bolivia y Ecuador son lenguas oficiales. En Colombia, por ejemplo, las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios, pero las amenazas a los pueblos indígenas en muchos de ellos los vulnera junto a su lengua y a su cultura. En otros países como en México, las lenguas nativas han sido designadas como nacionales, lo que les da protección y promueve su uso, pero muchas veces esto no es suficiente. El que no se hayan denominado lenguas oficiales, sino solo nacionales, ha limitado su uso en el ámbito público. En ámbitos regionales hay zonas del país en donde se podrían proponer como lenguas cooficiales y con eso generar un fenómeno que los lingüistas denominamos bilingüismo aditivo,
Es decir, en la región las personas suman al aprender lenguas que son habladas por sectores específicos de cada sociedad. La generación de políticas públicas para su documentación y preservación son también importantes, igual que el surgimiento de medios de comunicación y de publicaciones en estas lenguas. Pero a pesar de ello, hoy en día muchas lenguas siguen enfrentando diversos desafíos. Lo que más las amenazan son los prejuicios y la discriminación. Tendríamos que cambiar el foco y plantear que no es que quienes hablan lenguas originarias están condenados a la exclusión, sino que somos la sociedad en general que no hemos valorado la condición multilingüe de buena parte de la población que radica en los países de América Latina. ¿Hay lenguas en peligro de perderse en sus países? ¿Y qué mecanismos piensan que son importantes para evitar que esto suceda? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales mientras los esperamos con más episodios de En 5 Minutos.